Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. El día de hoy nos encontramos todavía en el periodo del año en el que el tema de reflexión se centra mucho hacia el agua, y por lo tanto, pues nuestro programa de hoy pretende tener esta charla y esta reflexión con todos ustedes sobre las necesidades que tenemos en materia de agua. Yo creo que el agua necesita nuevas mentes y necesitamos desde luego plantear y de alguna manera transmitir cuál es este reto para esta generación. Y para esto, pues quiero decirles que vamos a hablar de cómo poder enfrentar, o vamos a reflexionar sobre cómo enfrentar estos retos. Y pues tengo el gusto de presentar y estar acompañado por el doctor Óscar Ibáñez, quien es el rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, pero también es el presidente del Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento. Y bueno, tiene este rol único que pues lo tiene de alguna forma conectado con el tema educativo, de formación de los recursos humanos, de formación de los jóvenes, pero al mismo tiempo muy aterrizado sobre la problemática real que tenemos. Debo decir que pues tiene una experiencia muy amplia en el tema del agua, no es solamente de ahora, de sus desempeños que tiene actualmente. Ha hecho mucho trabajo de investigación en materia de agua internacional, ¿verdad? La gestión del agua en el entorno internacional. Óscar, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, hombre, al contrario, Adrián, un placer estar aquí en Radio UACJ, que por cierto este es uno de los programas que a mí me gusta más, me llama mucho la atención porque tiene contenidos efectivamente de divulgación científica y que es una tarea muy, muy importante en nuestra comunidad. Pues entrando en materia, diríamos que no solamente, hemos hablado muchas veces aquí en Orbe inclusive sobre este problema de la escasez, pero no solamente estamos hablando de este problema, sino que también tenemos este reto de formar a las personas capaces de enfrentar pues la gestión del agua de manera integral y sustentable. Y ahora pues en el marco mundial del agua que se celebra en este mes de marzo, pues vale la pena detenernos a reflexionar. ¿Tenemos el conocimiento, tenemos el talento para sostener el futuro del agua en nuestra región? Bueno, ese es como un proceso inacabable. Siempre una generación viene, enfrenta los retos que le toca enfrentar y luego pues siguen las nuevas generaciones y que se tienen que enfrentar a nuevos retos y así sucesivamente. Quizá esta pregunta que es muy importante tiene más que ver, las mentes siempre van a estar ahí, el asunto es qué tanto van a estar dispuestas, por ejemplo, para asumir los retos que le tocan a cada época. Fíjate, ahorita estaba reflexionando, se acaba de celebrar el World Water Week en UTEP, donde participa también la Autónoma, y 3 de las ponentes mexicanas que representaron a nuestro país y a nuestra región allá son mujeres, y son las 3 de distintas generaciones. 2 de ellas, no sé si fueron, creo que también fueron alumnas tuyas o exalumnas tuyas, mías sí fueron exalumnas.
la doctora Ana Cristina García, tú la conoces, que es graduada de Parral, de TEC de Parral, luego aquí hizo la maestría con nosotros aquí en la Autónoma de Ciudad Juárez y el doctorado en New Mexico State. Y ella es una pues científica muy destacada. Que actualmente trabaja en la Junta Municipal. Efectivamente, que está en el área ahora de saneamiento y viendo lo de las plantas de tratamiento y eso. Pero la otra mujer que estuvo presente ahí representando, pues es la ingeniero Reséndez, Adriana Reséndez, que es la titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Ella, de nuestra generación, ya es una ingeniera que... muy consolidada. No, además con una experiencia profesional y ahora diplomática como titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Imagínate, le toca administrar los límites entre México y Estados Unidos y los tratados, las convenciones de agua, ¿no? Que nunca es tan problemático, ¿verdad? O sea, sobre todo cuando hablamos de cuánta agua le toca a cada quien y cuándo hay que estar haciendo entregas. Le recordamos a nuestro auditorio que desde luego el reto de la gestión internacional es que pues las aguas caen donde les da la gana, pero al final los países tienen que ver cómo se la reparten, ¿verdad? Sí, y ahora con el como dicen, el invitado más reciente, que algunos lo identifican como el cambio climático, que parece que es un nuevo actor que empieza a reclamar también su volumen, ¿verdad? Entonces, pues sí, la verdad es de que se complica esa gestión, pero fíjate, estamos hablando de dos personajes de alto nivel con diferentes énfasis, ¿verdad? Alguien insisto, de nuestra generación, luego Ana Cristina de otra generación, ya doctora, con esta formación en universidades locales y luego en Estados Unidos. Y luego está la ingeniero Paola Moreno. Ella es la jefa de operación de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Lo voy a repetir. La jefa de operaciones, o la directora de operaciones de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. En una ciudad que tiene kilómetros y kilómetros de tuberías de agua potable, casi 200 equipos de bombas y otros tantos de rebombeo. Con zonas de más de 100 años de antigüedad. Exactamente, pero estamos hablando ahorita nada más de las tuberías de agua potable, con tuberías de drenaje y alcantarillado, insisto, por kilómetros de esta infraestructura, con 5 plantas de tratamiento de aguas negras que administrar. A ver, estás hablando de una infraestructura que pocas ciudades en el país tienen. Y este ingeniero es la responsable de operar. ¿Qué quiere decir operar? Que todo eso funcione. Funcione todos los días, a todas horas, día y noche. Y con un sistema tan complicado como el que tenemos aquí en Juárez, con las broncas que hay de la falta de drenaje pluvial, de la mala gestión de los recursos sólidos, ¿verdad?, que finalmente terminan en las alcantarillas y los drenajes, con conviviendo con un entorno y un ecosistema de desierto. El reto profesional, técnico que tiene esta ingeniera, que insisto, también ella me tocó, fue mi alumna en la carrera de Ingeniería Civil aquí en la Autónoma de Ciudad Juárez. Por cierto, está haciendo también ahorita una maestría en España. Son 3 mujeres a cargo de infraestructura, investigación y negociación binacional de primer nivel. Y las 3 aquí en Juárez. ¿Por qué lo menciono? Tú decías que estamos en este marco de la celebración todavía del Día Mundial del Agua. Fíjate, el Día Mundial del Agua, el lema este año fue: donde fluye el agua, aumenta la igualdad. Y se refiere a que por cuestiones de género, normalmente las mujeres son las que sufren más la escasez de agua. Y eso representa una carga adicional a la desigualdad que ya de por sí existe. Las mujeres en todas las comunidades, pero particularmente en las rurales e indígenas, son las encargadas no solo de asegurar el abasto de agua, que no existe como sistema. O sea, estás hablando de ríos, manantiales, pocitos, de donde la consigan. Y
y de la comida. Y además de atender las enfermedades que se generan por falta de agua, por agua contaminada, etcétera, etcétera. O sea, esos roles que existen, pues, por cuestión de género, por sociología, sobre todo rural indígena, pero insisto, también en las urbes, generan una desigualdad. Y ese es el tema que planteó Naciones Unidas para este Día Mundial del Agua. Y yo reflexionaba y veía cómo ahora, en esta Semana del Agua Internacional en UTEP, yo veía que las 3 representantes de México más importantes son mujeres. No estábamos ahí otros que quizá pudiéramos decir, no, pues yo también sé de eso. No. Los mismos de siempre. No. Entonces, para responder a tu pregunta, fíjate, son 2 exalumnas profesionales que han sido formadas aquí en la universidad y que ahorita tienen cargos de responsabilidad súper importantes y que responden a esta también reto de la época, el tema de la equidad, de las desigualdades que se dan entre hombres y mujeres de manera tradicional. El agua, la ingeniería, tú sabes, la gestión del agua por muchos años dominada por hombres, y que ahora con más, cada vez con mayor fuerza, las mujeres asumen roles no solo de investigación, sino de gestión y de operación. Son 3 roles muy distintos. Déjame te planteo, tal vez, no sé si es una pregunta, pero más bien un comentario. ¿Hasta qué punto podríamos decir que el avance tecnológico ha permitido o abierto las puertas? Porque vamos a decir, en los 60s, el siglo pasado, era de hombres porque en realidad el saneamiento básico pues no, era medio cochinón, ¿verdad? O sea, no era un tema glamoroso de ninguna manera, pero hoy en día pues ya existen sistemas muy sofisticados, ya existen tecnología. ¿Hasta qué punto la tecnología permitió que se sumara un talento que estaba ahí, ¿verdad? Que es el talento de las mujeres, a este reto, pues, de la gestión del agua? Fíjate que esa pregunta no la he pensado, necesitaría retomarla más adelante, pero lo que sí te puedo decir es que ha sido más importante el que las mujeres hayan asumido el reto de abordar los temas de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, porque cada vez hay más mujeres que se preparan en estos ámbitos y que te llevan finalmente a estas áreas de responsabilidad técnica, independientemente de la tecnología. Por supuesto que la tecnología pues te da algunas facilidades, pero bueno, si no tienes la capacidad de conocer y de manejar la tecnología, pues eso no va a representar ninguna ventaja para las mujeres. Entonces, lo que ha estado cambiando es más bien el que las mujeres realmente digan, no, a ver, a mí me interesan estos temas y que por supuesto que han demostrado que tienen muchísima capacidad. Te puedo dar una cifra que ahora en mi ámbito como educador y como lo que he estado haciendo últimamente, tú puedes contar prácticamente de todas las prepas aquí en Juárez, de todas, esto así te lo puedo decir, los promedios más altos de calificación de cada generación son mujeres, no son hombres. En la universidad, te voy a dar ahora los datos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, probablemente el 80% de los mejores promedios de la universidad son mujeres, no son hombres. Y estás hablando de una universidad tecnológica, donde en esta universidad tecnológica, con un énfasis muy fuerte en las carreras de ingeniería. Y que típicamente son de hombres. Que se consideraba, ¿verdad? Se consideraba. A ver, tanto el porcentaje de maestros, o de maestras, mejor dicho, de la universidad, es el 46% de las maestras son mujeres. Y aproximadamente el 45% de los alumnos son mujeres. Entonces, esto te habla de cómo esos mitos o esos tabús, esa cultura, exacto,
Sí, lo cual son paradigmas que luego después se asumen como tabús y por eso se vuelve más difícil romperlos. Eso ya no existe, diría yo. Yo creo que hay una tendencia muy sana, muy importante en la participación de las mujeres en ese sentido. Voy a desviarme un poquito a algo ahorita que me decías de la pregunta de la tecnología, me acordé de algo muy, muy importante. Fíjate, la irrupción de la inteligencia artificial, otra vez como un elemento, como un detonante, digamos. ¿Es detonante o disruptor? Pues sí tienes razón, o sea, pareciera un disruptor. Pero a ver, tú y yo sabemos que la inteligencia artificial tiene años. O sea, esto no es nuevo, no, pero es como todos los paradigmas, ¿no? O sea, pues hay gente que tiene años décadas utilizando inteligencia artificial para algunas funciones muy específicas, ahí se ha ido configurando. Lo que realmente irrumpió y se convirtió efectivamente en un disruptor hace un par de años, pues fue la irrupción, y más señaladamente el año pasado, fue la irrupción de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Estas herramientas que ahora sí son accesibles a todo el mundo, y que elevan la posibilidad de acceder a información y de realizar tareas que están potenciando la capacidad de todo mundo, insisto, de todo mundo. Cualquier persona que accede a estas herramientas, de repente se pone en otro nivel de operación. Y es muy curioso, mira, cuando el Internet, ¿tú te acuerdas? Cuando se inventa el Internet, se construye, ¿no? La www, pues pasó como, voy a poner ejemplo aquí de Juárez, pasaron por lo menos 10 años en que pues no pasaba de algunos cuantos usuarios que tenían Internet. Era hasta cierto punto caro porque tenías que tener una membresía, una cuenta, te conectabas por teléfono, entonces al momento en que estabas en Internet no había teléfono en la casa, ¿verdad? Porque realmente los celulares no eran todavía algo accesible. ¿No? Bueno, sí existían, pero... Y entonces, desde luego, y quisiera recalcar esto que estás diciendo con nuestro auditorio, porque miren, yo lo puedo decir en mi trabajo. Nosotros utilizamos muchas herramientas para análisis numérico, que pues datos climatológicos, meteorológicos, son miles, si no millones de datos que tenemos que manejar. Y normalmente usamos herramientas como el R, por ejemplo, que es una herramienta muy poderosa para hacer estos análisis, pero pues hay que saber codificar, o sea, hay que ponerse en la pantalla y escribir los comandos y hacer todo eso. Hoy, lo que antes me llevaba 3-4 horas para desarrollar un código, hoy le digo al chat GPT y me lo hace en menos de 3 minutos. Sí, claro. El ahorro de tiempo, o sea, realmente no sigo haciendo lo mismo que hacía, pero ahora puedo ser, sí, mucho más rápido. 10 veces más productivo que lo que era, porque inclusive los errores, antes tenía que ponerme yo a buscar, a ver dónde estaba el error. Ahora digo, a ver, dime que por qué me salió este error, ¿verdad? Ya. Entonces, esto se está convirtiendo de alguna manera también en una herramienta que necesitamos, lo voy a decir desde mi perspectiva, pero yo creo que tú lo puedes quizá contextualizar mejor en la realidad de una institución de educación superior. Me da la impresión que estos avances tecnológicos tan importantes y que desde luego tienen un impacto fundamental en la gestión del agua, las universidades, las instituciones de educación no hemos alcanzado el ritmo. O sea, es decir, lo que les enseñamos en las aulas todavía está por debajo de las potencialidades. Y desde luego, pues es que naturalmente, pues no de la noche a la mañana todos los profes vamos a alcanzar el nivel necesario. O sea, tenemos que crecer y formarnos y reeducarnos, inclusive en algunos casos, ¿no? Y esto desde luego, pues tiene una repercusión en estos técnicos, estos talentos que estamos pretendiendo formar para atender estos graves problemas, estos retos que estamos viendo en materia ambiental y particularmente en agua, que es lo que estamos hablando. Fíjate que a eso iba cuando ponía el ejemplo del Internet, ¿no? Pasaron 10 años, ya existía, ya era una herramienta disponible,
Pero una vez que efectivamente el Internet se vinculó con las computadoras y la transmisión ya fuera de teléfono. ¿Y las laptops? Y las laptops, y luego inmediatamente los celulares. Exacto. A ver, el Internet se convirtió pues, en un disruptor. Bueno, lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Yo conozco proyectos que en los 80s, en los 90s, utilizaban ya inteligencia artificial, en los primeros semiconductores que eran para tareas de robótica muy señaladas. Y aquí en México, estoy hablando de tecnología aquí en México, incluso antes que en Taiwán, antes que en China. Y bueno, por muchas razones que no viene el caso ahorita abordar, no se siguió ese desarrollo en robótica, por ejemplo, en semiconductores en México, y ahorita nos estamos dando de golpes, ¿verdad? Porque perdimos esa generación. Pues sí, totalmente. Por eso te decía que los cerebros siempre están ahí. El asunto es que tengan la capacidad de afrontar los retos que les plantea cada época. Ese es el reto. Fíjate, ahorita que decías de la inteligencia artificial, pues tú y yo no evidentemente no somos de esa generación. Y sin embargo lo usamos. Por ejemplo, fíjate, ahorita estoy en un año sabático aquí en la Autónoma de Ciudad Juárez, mientras estoy en la rectoría, y mi proyecto de investigación tiene que ver precisamente con eso, la utilización de inteligencia artificial para procesamiento de datos climatológicos. Y bueno, pues en mi plan de trabajo lo primero es aprender de esto, porque no es lo mismo utilizar el ChatGPT y todas estas herramientas que ya son disponibles para todo el mundo, a meterte y decir, a ver, los modelos climatológicos que tú y yo sabemos que procesan millones de datos y que consumen espacio de servidores y de tiempo de procesamiento en cantidades no industriales, o sea, más allá, en cantidades espaciales, así. Las mismas computadoras que se utilizan para eso luego son las que se utilizan para hacer cálculos astronómicos y procesamiento de imágenes de microscopios. No para guiar misiles. Sí, claro. Pero bueno, ahorita la inteligencia artificial con varias herramientas, por ejemplo, empiezas a utilizar Deep Learning y entonces ya puedes procesar análisis de datos basados en textos. Se puede hacer así, análisis de textos. Luego, tienes herramientas, motores visuales, para procesar imágenes de satélite. Y entonces tú puedes empezar a ubicar tendencias, puedes empezar a ubicar loops, ciclos, en fin, una bola de cosas que antes, pues como bien decías, ¿no? O sea, necesitas un modelo primero que te interprete, que te valide, que te confirme, y luego después, ya que el modelo pues resulta que ya cambió, que el cambio climático y que tienes variables y entonces de aquí a que vuelves a reescribir o ajustar el modelo. No, bueno, pues ahora ya hay herramientas que te permiten, a través de inteligencia artificial, ir corrigiendo, ir adecuando, ir acelerando esos procesos que ahorita son de consumo, como decías tú, de tiempo, de procesamiento, y que la inteligencia artificial puede hacer mecanismos de saltarse procesos. Volverlos prácticos esa es la otra, la interpretación. La interpretación también, hay herramientas que ya te pueden trabajar interpretación de datos, ensambles de modelos, en fin, hay muchas, y cada una de estas herramientas de inteligencia artificial son distintas. Fíjate que este tema me parece a mí que nos lleva a muchas áreas de reflexión, sobre todo en el sector educativo, por lo que decía anteriormente de que a veces los profesores necesitamos también fortalecernos antes de poder ir a reflejarlo en las aulas, pero al mismo tiempo me hace pensar en que probablemente ahora el planteamiento es menos mecanístico, o sea, es decir, ya no necesito enseñarles a los estudiantes o hacer tanto énfasis en la parte mecanística de cómo calcular cosas o cómo hacer cosas, pero tal vez la parte de la cultura general vuelve a ser fundamental, porque finalmente quien va a operar estos sistemas es un ser humano
Y ese ser humano tiene que tener ética, tiene que tener moral, tiene que tener toda una serie de elementos que hoy es una preocupación la inteligencia artificial, ¿va? Ahorita muchos técnicos, muchos científicos se preguntan si no le estamos dando demasiadas capacidades como para que al final nos esclavicen, pero yo creo que aquí el tema es, podemos crear ingenieros, ingenieras, licenciados, doctores, con una gama de conocimientos generales mucho más amplia, que vayan inclusive desde las artes hasta las ciencias humanísticas, o sea, en realidad algo que le dé más sentido, más que humanice la actividad humana, y dejarle tal vez la parte mecanística que puede ser sustituida ya sea por robots o por computadoras, pero que al mismo tiempo la guía, la visión, se mantenga en el ámbito del humanismo del ser humano. Bueno, lo que pasa es que aquí mezclaste dos vertientes que son muy importantes. Por un lado, la evolución conceptual de la educación. Recuerda que la educación pues, ha tenido diferentes etapas en la historia de la humanidad, hasta llegar a donde estamos, ¿no? Y todavía nos debatimos y utilizamos diferentes esquemas o aproximaciones epistemológicas, digamos. Ahorita recién leí un texto donde hablaba de que, bueno, pues la educación tiene que partir de una perspectiva antropológica, y esa perspectiva antropológica debe tener una base metafísica, y obviamente esas definiciones también te definen la epistemología. O sea que, a ver, ¿cómo vas a entender la educación? ¿Qué está sucediendo? Por muchos años, sin que nadie lo cuestionara, nos enfocamos en la especialización. Y digo, aquel pensamiento positivista que yo creo que fue el marco de referencia original, de decir es que cada vez se requiere conocimiento más especializado en una materia, y entonces se fue dejando aquella concepción universal clásica, ¿no? No, tú tienes que aprender de todo, ¿verdad? Si eres doctor de todo. Sí. Y entonces de repente fuiste reduciendo todas estas cosas a las que te referías, ¿no? De la cultura general, artes, otros métodos, elementos de tipo social, combinados con elementos de tipo de ciencias humanísticas o lo que con las ciencias duras, especializadas. Y entonces lo que sucedió es que en todos los ámbitos el nivel de especialización se hizo tan estrecho que tuvimos que hacer universidades tecnológicas. Por ejemplo. Y lo que sucede es que luego te das cuenta, fíjate, ahorita en los empleadores, en la industria, te piden dos cosas, dicen, y aquí no quiero entrar en polémica, son datos. Es lo que está pasando. Es lo que es. A ver, la evaluación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez es muy buena por el modelo de práctica que tienen. O sea, el modelo que tiene la universidad fortalece las habilidades prácticas de los estudiantes. Se gradúan sabiendo algo. No solo eso, con experiencia. Y además con experiencia de trabajo real, porque es obligatorio ir a trabajar antes de que te gradúes, ¿no? Pero te dicen, necesitamos más habilidades blandas e inglés. Y eso se lo piden a todos los demás estudiantes de todas las universidades. Entonces dices, ¿cómo las habilidades blandas? Y ahí te das cuenta de que, a ver, y el saber de las relaciones humanas, de la interacción, del trabajo en equipo, del liderazgo, del pensamiento crítico. A ver, todas estas cosas no se adquieren con un formato de hiperespecialización técnica. En cualquier ámbito, incluso en las humanidades también hay una hiperespecialización. Entonces resulta que tenemos que volver a una perspectiva de formación amplia, entre ellas la que tú estás diciendo, la ética. Y entonces te digo, fíjate, es como un ciclo. En la evolución de la educación, los valores morales, la perspectiva filosófica, religiosa,
eran centrales en toda la formación. Bueno, a ver, las universidades surgen de los conventos, de los lugares de estudio, de reflexión, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita estamos de regreso a decir, pues, ¿dónde está el ser humano, no? Y efectivamente, esta necesidad, que yo te la pongo de ejemplo, en una cosa tan práctica como aquí, el sector productivo laboral de Juárez. No estamos hablando acá de una disquisición filosófica, ¿no? De que no, esa es la necesidad. Es algo que requieren nuestros estudiantes para ser competitivos en el mercado laboral actual. Digo, incluso con esa perspectiva tan acotada, ¿no? Pero nosotros hemos dado un paso más allá, nos hemos ido a recuperar el ser. Fíjate, normalmente estas tres dimensiones del conocer, hacer y el ser, que es una perspectiva pues, científica de toda la vida, ¿no? de la educación. Tú enseñas habilidades para hacer, pero para hacer cosas necesitas primero conocer algo de teoría. El problema está que en algún momento las instituciones educativas se nos olvidó que eso tenía que fortalecer el ser, que en realidad era para construir el ser, para construir a las personas. Y ahí lo que prima es la ética, los valores. Alrededor de eso es de que se construye tu capacidad de conocer y de hacer. Si eso no está integrado, pues tenemos las deficiencias y las fallas que son evidentes. Y la enorme frustración que están teniendo muchos de nuestros egresados, ¿no? Pues claro, porque además dicen, no se reconoce, esa alta especialización no sirve de nada si no te puedes comunicar, en este caso en inglés, o yo agregaría, en cualquier otro idioma, En español también. En español, en inglés, en lenguaje de las artes, Adrián. A ver, ¿cómo se innova? Si no es a través de desarrollar ese potencial que se da. Sobre todo en las áreas de ciencias y de ingeniería, como que hemos relegado el conocimiento humanístico y artístico como algo, demasiado blando como para que sea necesario. Como casi como los hobbies, ¿no? O sí, casi como un hobby. O sea, está bien como cultura general, ok, no es para todos, ¿verdad? Pero el que le interese. Pero yo veo, por ejemplo, sobre todo, digamos, de alguna manera, viendo estos retos que estamos enfrentando hacia el futuro, en el tema del agua, en otros temas ambientales también, pero en el tema del agua inclusive, pues estamos hablando aquí de formar una nueva generación de talentos que no nomás sepan calcular la carga hídrica. O sea, tienen que, mencionabas tú ejemplos de mujeres muy que han progresado mucho en este tema, pero es porque tienen capacidades más allá de calcular la carga hídrica. Claro. O sea, es porque tienen la capacidad de negociar, porque tienen la capacidad de comunicarse, de entender el entorno, el contexto del entorno, priorizar. Claro, la política misma, ¿no? O sea, cómo es la situación política. O sea, y todo eso pareciera como que tratamos de compartimentalizarlo en muchos de nuestros estudiantes y decir, no, espérese, usted calcule la carga hídrica y eso es lo que usted tiene que saber, ¿verdad? O sea, pero en realidad no les estamos permitiendo valorar o aprender a analizar este entorno y este contexto tan importante, ¿verdad? Para lo que tú sabes, finalmente, qué impacto va a tener en ti, en tu comunidad, en tu familia, en la ciudad, en el país, según sean las escalas en donde trabajes. Por eso te decía que este tema estamos mezclando varios, ¿no? Yo te decía, uno es el gran tema de esta evolución de lo educativo. Y luego tú planteas el otro tema de la evolución tecnológica, ¿no? Con estos disruptores. Bueno, pues están dando en el mismo momento, o sea, esta necesidad que hay de replantearnos la filosofía, los planteamientos educativos, con la emergencia de estas herramientas que evidentemente nos hacen todavía más necesario tener todas esas, esta perspectiva humanista fortalecida.
Entonces, te digo, se están dando los dos procesos al mismo tiempo. A veces no los distinguimos. O sea, como decimos, oye, necesitamos más ética. Pues eso lo vienen diciendo muchos pensadores. Pues desde que la quitaron del plan educativo en secundaria y en preparatoria, ¿verdad? Para empezar. O mira, yo que recién me entero, ¿no? Se modifica el plan con la nueva escuela mexicana. Dices tú, hay una necesidad evidente del inglés, y más aquí en la frontera. Lo voy a subrayar, más aquí en la frontera. Pero nosotros somos una entidad global, nosotros nos comunicamos con gente en todos lados y el idioma que se utiliza es el inglés, punto. Y entonces resulta que en el nuevo modelo de la escuela mexicana se reducen las horas de inglés. En las universidades tecnológicas, la normativa se reduce el nivel de inglés con el que se deben de graduar los alumnos. Cuando la necesidad y la expectativa afuera es, no, necesitamos no solo que tengan ese nivel, sino que tengan mejor nivel de inglés. Y entonces, pues tienes que empezar a hacer adecuaciones. Pongo el ejemplo del inglés, como pongo el ejemplo de la inteligencia artificial o de cualquier otra competencia socioemocional que se requiere. Y cómo algunas tendencias, en este caso educativas a nivel nacional, no responden a la realidad y al entorno que los que estamos metidos en el tema, pues detectamos como situaciones urgentes a atender, urgentes. Mi estimado Oscar, nos excedimos ya del tiempo del programa. No me digas. Pero la conversación, la verdad es que la he disfrutado mucho y me parece que ha sido muy rica. Yo quisiera, estimados público, decirles, estoy con el doctor Oscar Ibáñez, rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, y bueno, pues nos llega la hora de cerrar el programa. En realidad tenemos la tecnología, nos falta tal vez orientar mejor nuestras estrategias y desde luego necesitamos estas nuevas mentes que ahorita yo te diría, si hay alguien ahí deshojando margaritas de ir o no ir a la universidad, ¿qué les podríamos decir como un mensaje de despedida? Bueno, dos cosas, y aprovechando que vamos a salir de vacaciones de Semana Santa, que vamos a tener ahí un par de semanas de pausa, yo diría, mira, el poder expandir nuestra capacidad como seres humanos pasa por poder tener una pausa, pensar, reflexionar. Ojalá y en Semana Santa, que son días para eso, los pudiéramos aprovechar. Y eso pasa por todos los estudiantes. Ahorita la demanda de talento supera a la oferta que estamos generando todas las universidades locales. O sea, se requieren, y lo voy a decir, más ingenieros y más técnicos. Eso es lo que está requiriendo el desarrollo tecnológico y educativo y económico en todo el mundo. Y entonces se requieren, sí, estos especialistas con esa técnica, pero con esta perspectiva y esta formación humanista. Entonces, aprovechemos este tiempo de reflexión de Semana Santa también para este reencuentro introspectivo, religioso, de oración, de paz, de calma, porque ese es uno de los elementos más importantes para fortalecer nuestra persona y poder tomar decisiones más adecuadas al entorno que estamos viviendo. Y así, las personas, las mentes que tenemos en esta época podrán responder a los retos que nos está planteando esta época. Bueno, sí, muchísimas gracias, Oscar, por haber participado del programa de hoy. Y si me permiten hacer un comercial, mis colegas aquí de UACJ Radio, el día 16 de abril fuimos invitados al espacio del rector en la Universidad Tecnológica para justamente presentar un libro que desarrollamos entre varios especialistas sobre lecciones aprendidas en la gestión de los recursos naturales a nivel nacional. Es un libro interesante, vamos a platicarlo con los estudiantes de la Universidad Tecnológica y pues aprovechar para hacer el comercial de que vamos a estar por allá el día 16 de abril. Y por mi parte, yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
y les doy las gracias por habernos acompañado en esta edición de Orbe, Reflexiones sobre nuestro entorno. Desde luego, los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias. Orbe, Reflexiones de nuestro entorno. Esto fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orbe, Reflexiones de nuestro entorno.